Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de la parte de la sabiduría del alma. Ven que, pues como hemos hablado todo este tema del alma y se los he hecho como división, digamos así, el llamado, el eco, esta parte en cierta forma de vida pasada y demás, pues para que entendamos en cierto conjunto todo lo que tiene que ver con el alma. Y hoy, que es el tema de la sabiduría del alma, me dirán por qué el alma tiene esa sabiduría, por qué es sabia, o por qué de alguna forma sabe cosas que nosotros no sabemos de alguna forma. Les he comentado muchas veces que el alma, antes de que nosotros lleguemos a este mundo terrenal o a cualquier carnalidad, a vida y por haber, tu alma ya sabe lo que vas a vivir. O sea, tu proceso de vida álmica ya sabe lo que va a suceder. Por eso es como esta parte de la sabiduría de lo que ya sabe, de lo que va a suceder en tu vida presente, futura, en tu pasado que pasó, pero sí en esta parte de cómo nosotros, cuando nosotros llegamos aquí a la parte terrenal o a la parte carnal o a la dimensión o demás que tengas, siempre el alma sabe lo que vas a vivir. Pero también una de las cosas importantes es que la sabiduría que tiene el alma es todo lo que tú vas viviendo desde que naces, ¿no? Tu presente, tu vida actual, digámoslo así. Digamos que esta es tu última vida, por decirlo de alguna forma. Cuando tengas la reencarnación, pues tu vida, o tu, más bien la vida álmica, pues seguirá en un aprendizaje que muchas veces les he contado, que es como te regresas a algo o sigues avanzando. Depende de la evolución álmica que tengas. Y no es que haya almas viejas o almas nuevas o esta parte que muchos comentan, sino es la sabiduría. Yo le llamaría como la sabiduría álmica. Esa parte que a lo mejor el alma es más sabia o el alma no es tan sabia o el alma tiene algún retroceso porque no aprendiste, no generaste, no hiciste las cosas como debe ser. Entonces la sabiduría álmica es esta parte de lo que tú tienes, de lo que dejas grabado en tu alma y lo que de alguna forma tu alma ya sabe, que cómo vas a vivir toda tu vida en tu presente actual o en esta vida que tengas, cómo la vas a vivir, de qué forma la vas a vivir, qué es lo que tienes. Independientemente que el libre albedrío ni el Dios ni el diablo se mete, que es lo que les comento muchas veces, tu decisión en muchas ocasiones, aunque tu alma, tu ángel, la vida, el universo te diga, no es por ahí, si tú tienes el libre albedrío de decir, sí, sí es por ahí, lo tomo, lo dejo, es mi decisión, lo voy a hacer, aunque todos te den la señal, ¿no? Hemos hablado de las señales álmicas que de alguna forma, conjuntamente con tu ángel, se hace esa señal, es decir, no es por ahí no te puedes meter, o las cosas no suceden, o esta forma, porque también pues la sabiduría que tiene tu alma es saber que te guíe de alguna forma también, esto no es así, ¿no? Pero también es esta parte de la intuición que vas teniendo constantemente de lo que sientes, ¿no? Es que yo lo sentí que no era esa forma, o esa decisión, o esa manera, o esa, dijéramos, esa parte que tú ya sabías inconscientemente consciente, pero que de alguna forma dices que es mi intuición. Tu intuición es parte álmica, que se los he comentado, de lo que sientes, cómo lo sientes, lo que sabes o no sabes. Ya lo sabía, ya lo sentía, ya lo percibía, ya de esta forma pues, lo puedo manejar. Y a veces sucede que en esta parte no es que despiertes en un sentido, porque hablaremos que en esta parte de la sabiduría álmica tiene que ver también con la sabiduría de conciencia, pero no tanto la conciencia álmica, sino la conciencia mental, racional, objetiva, que tiene que ver también con la parte de la sabiduría álmica y que hablaremos de ese tema, pero esa parte importante que nosotros tenemos en la sabiduría álmica es lo que sentimos, lo que generamos, lo que ya de alguna forma ya sabemos y que pueda suceder. Y a veces no conectamos con esta parte y no es como que muchas veces en la actualidad se dice es que abres tus registros akáshicos. Al final tus registros akáshicos viene siendo la sabiduría de tu alma. Esa es la verdad, es como a veces les digo, es como tu biblioteca álmica, que al final es la sabiduría álmica y que esta parte de los registros akáshicos tiene que ver con todo lo que hemos hablado del alma.
con tu eco del alma, el llamado del alma, la llama del alma, tiene que ver con todo esto para que entonces tú entiendas cómo esa conexión álmica con tu conexión conciencia. Y entonces muchas veces no lo podemos generar o no lo podemos conectar por muchas razones. No es que seas una parte de que vayas a un curso, que te digan o cómo, sino esta parte de ser consciente y que tener la conciencia interna y la conciencia externa para conectarte con tu alma. Y entonces a veces nos cuesta mucho trabajo como esta manera o parte o sentimiento o emoción de poderte conectar con tu alma al final. Porque al final es una parte de la sabiduría que tú vas teniendo que ya sabe, como les comento, todo lo que va a pasar en tu vida. Desde que naces hasta que mueres y en qué momento vas a morir y cómo vas a morir, también lo sabe. Que lleguemos a la tierra o tu carnalidad, donde te toque, es ok, pero yo no me acuerdo porque al final tienes que vivir ese proceso, al final tienes que manejarlo. Si tú traes un proceso como depresivo, si tú tuviste una situación de ansiedad o tuviste una situación que a veces las emociones, pues a veces están en contra de nosotros, no en contra, pero sí saberlo manejar porque a lo mejor tuviste una pérdida de amor, una pérdida familiar, una pérdida de trabajo o cualquier situación. Entonces a veces también esta sabiduría álmica se conecta con tu emoción como calmándote en muchas veces. Como decir, pasará, pero tienes que avanzar. Por eso muchos pues van a las terapias y eso te ayuda como a animarte, entenderte, ¿no? La psicología de alguna forma mide la parte mental y no tanto la parte emocional, aunque sí debe de ser, pero esta parte álmica muchas veces es eso de que te está ayudando en muchos sentidos y que a veces no lo entendemos y que a veces no lo comprendemos. Porque a veces tú, dijéramos así, tu enfermedad mental de tu depresión o tu ansiedad o tu crisis que te pueda dar es más fuerte que entender tu sabiduría álmica, de entender tu emoción, de entender el eco del alma, la llamada del alma, entender todos estos procesos que tenemos del alma, sino que a veces la parte mental o la parte racional es mucho más dura, digamos así, o no, o más factible que te domine en cierta forma. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no estás bien, no te sientes bien, traes alguna crisis depresiva, traes alguna situación que no está bien. Entonces muchas veces tenemos que conectar con nosotros lo que tenemos. Esta parte de entender, esta parte de conectar, esta parte de hacer, esta parte de poderlo manejar de alguna u otra forma, nos ayuda a evolucionar muchas veces. Y no en esta parte evolutiva que todos hablan, sino esa parte evolutiva de conciencia en ti, ¿no? De cómo estoy evolucionando en mi emoción, en mi sentimiento, el cómo estoy creciendo personal, cómo estoy creciendo mental, cómo estoy creciendo profesional y social, en todos los sentidos. Porque nos cuesta mucho trabajo como esta parte de entender lo que tenemos inconscientemente consciente. Entonces muchas veces no entendemos el por qué nos sentimos de esa forma o por qué de alguna u otra forma percibimos y tenemos esa intuición de saber que no estamos bien, de saber que a lo mejor la regamos, tomamos una mala decisión, que ahí no era en una relación a lo mejor de pareja, incluso de trabajo, incluso en tu misma sociedad, amistades o cosas, ¿no? Que a veces el alma por la sabiduría que tiene te dice no vayas a un lugar que conjuntamente la sabiduría y la llamada tiene que ver con tu ángel también. Te dice no vayas por ahí, no como que algo me decía que no y fui. Y te pueden pasar muchas cosas, un accidente, incluso hasta la muerte. Pero sí es importante que nosotros conectemos con nuestra esencia principal. Tu esencia principal siempre va a ser tu alma, que es la que sabe, la que entiende y que tienes esa conexión, aunque nos cueste mucho trabajo entenderlo. Y no es una conexión espiritual como muchos hablan, que entonces vas a despertar, sino es conectarte con tu alma y saber lo que puede pasar y saber lo que puedes sentir. Y no es que sepas lo que va a pasar en el universo o lo que va a pasar en sucesos, porque hemos hablado del tiempo-espacio, que bueno, el tiempo-espacio ya está dado, ya sabemos lo que va a pasar en 5 minutos, como sabe tu alma qué va a pasar en 5 minutos contigo. Y no que pase en tu entorno, sino contigo mismo. Si estás, no estás, cómo te sientes, de qué manera te sientes, si puedes estar en tal forma y esa sensación a veces de
prevención o esa angustia que a veces te puede dar, que dices, algo va a pasar, como que te está alertando. Muchas veces tenemos esas alertas que no hacemos caso, que no pelamos y que no tomamos esa información como debería ser. Entonces la sabiduría, esa parte innata que tienes de cómo puedes generar ese pensamiento, esa acción, ese suceso o esas circunstancias que puedan pasarte en la vida. Que la verdad muchas veces pues no lo pelamos de alguna forma o no le hacemos caso porque estamos pensando más pues en la parte que te está afectando, ¿no? Pues desde la parte económica, si tienes alguna situación laboral, personal o tienes alguna situación que tú no estás bien. Entonces a veces no hacemos caso de esta forma de saber tu sabiduría, de saber tu conexión álmica contigo. El conectarte álmicamente con lo que tienes con tu pensamiento o con tu conciencia puede ayudarte a veces a conectar a muchas otras cosas. Entonces aquí es muy importante que tú conectes con tu propia sabiduría álmica. Y me dirás, ¿cómo puedo conectar con mi sabiduría álmica? Una es tener como esta parte de meditación, que muchos saben meditar, no saben meditar, pero esta parte como entrar a una retrospección personal muchas veces, o entrar en esta parte de meditación, que no escuches nada, que no oigas nada, incluso si puedes escuchar música relajada, lenta, no meditación guiada, sino es una música como relajada que te entres como contigo, dices, me voy a relajar, puedes estar acostado, puedes estar sentado, y entonces verte por dentro, me vas a decir, ¿cómo me puedo ver por dentro? Entonces cierras tus ojos y lo que vas a decir, quiero entender mi alma y saber la sabiduría de mi alma. ¿Qué me tiene que decir? ¿Qué tengo que saber para poder comprenderme a mí de mi situación que tengas? Ahí puedes decir de mi depresión laboral, personal, económico y demás. Tal vez no lo escuches tan rápido, pero si te concentras un poquito más, tendrás esa señal o tendrás esa respuesta. ¿Cómo te va a llegar esa respuesta? Por ejemplo, puede ser que te diga fluir, una palabra. Dices, oye, como que me llega mucha la palabra fluir, por decirte algo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fluir con lo que tienes, fluir con lo que eres, fluir con lo que está en cierta circunstancia. O te puedes ir, enfócate en una palabra. Puede ser una palabra corta o puede ser una palabra larga. ¿Qué significa? Puede ser palabras, pero que no son palabras tan largas, sino puedes enfócate a fluir, por ejemplo. Entonces, ahí te tienes que enfocar para que puedas fluir. Entonces, ¿cómo me tengo que enfocar en lo que tienes, en lo que haces, cómo lo manejas y de qué manera lo manejas? Hemos hablado del tema de fluir y cómo podemos fluir desde la parte de la conciencia interna y en este caso álmica, para que tú fluyas como dejar que las cosas suceden sin presionarte, sin estresarte, sin ser aprensivo, para que las cosas puedan suceder. Entonces a veces la gente no fluye porque somos muy aprensivos o somos muy mentales, racionales o emocionales, entonces todo lo ves como complicado, todo lo ves un poco difícil y no te atreves a fluir en cierta forma lo que está pasando o lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces eso te puede ayudar a como entender, comprender qué lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué manera lo vas a hacer. Es como esa conexión. Entonces, si tú te conectas con la parte álmica de tu alma, entonces te conectas con todo, desde la llamada, desde el eco, desde la sabiduría, desde lo que te quiere decir o te quiere informar, o como a veces les digo, es como un acordeón que te está diciendo, oye, no es por aquí, es por acá, que conjuntamente con tu ángel se hacen como esa combinación de comunicación. Incluso tu ángel pues tiene mucha comunicación con tu alma, que a veces nos cuesta trabajo entender. Entonces, ellos no se comunican, tu alma y tu ángel. Entonces te dicen, no, no te vayas por aquí, miras por allá, haz caso, ponte atento. Pero como siempre estamos como dispersos, pensando en otra cosa, no conectando con lo que somos, no conectando con lo que tenemos, no conectando con nuestra esencia, porque cuesta mucho trabajo, la verdad. Porque pues estás pensando en mil cosas, o porque alguien te dijo, o porque alguien te ofendió, o porque tuviste una depresión, o porque algo externo a ti te están diciendo cosas. Entonces, eso hace que de alguna forma no te conectes indirectamente directo
con tu alma, sino hagas más caso a tu entorno o al ruido que tienes al exterior de ti, que son pensamientos externos, ¿no? Que si un amigo, que si la sociedad, que si lo que está pasando en el mundo, que si está en cierta situación, si estás presionado, si estás angustiado, si las cosas no están sucediendo como tú esperas, si de algo te está generando algún estrés, ¿no? Porque también el estrés genera que no tomemos en cuenta esta parte álmica de tu sabiduría. Porque el estrés parte fundamental de las cosas que te empiezan a acelerar, entonces empiezas a maquilar, empiezas a pensar, y si pasa esto, y si pasa lo otro, ya te hiciste una película, digamos así, porque el estrés, la verdad, es muy complicado a veces, no lo sabemos manejar, o a veces es un poco difícil porque a lo mejor estás estresado por muchas circunstancias o muchas situaciones que te pueden estar pasando. Y entonces a veces no eres como un poco objetivo, pensante, aunque a veces también el estrés externo por alguna situación que está pasando en tu ciudad o está pasando en tu entorno o está pasando en algunas circunstancias, pues eso te está afectando en esa comunicación, digamos, álmica. Pero también tiene que ver si tú estás enojado, si alguien te alteró. O acuérdense que en un día podemos tener todas las emociones habido, ¿no? El enojo, la tristeza, la alegría. Entonces a veces no conectamos porque puedes estar bien y en el tráfico algo pasó, o te dijeron mal y te pusieron de malas, o sucedió que te enteraste de algo y que también no estás bien. Entonces, si no estás conectando con lo que eres, con lo que tienes, con lo que haces, pues te cuesta mucho trabajo porque entonces estamos más atentos a lo exterior, estamos más atentos hacia nuestro estrés, hacia nuestras preocupaciones, hacia lo que tengamos, y entonces no estás conectando. Por eso cuando conectes con tu alma es como esta parte de ser tranquilo en un espacio relajado, puede ser en tu cuarto o en el parque o irte afuera de la ciudad y entonces conectar o encerrarte en tu coche y escuchar música suave, que no tengas ruido externo para que te puedas conectar. Entonces nada más vas a cerrar tus ojos y vas a decir, me conecto con la sabiduría de mi alma. Y entonces les digo, les puedes llegar como muchas cosas mentales o incluso también puedes ver señales externas que puedes decir, ay, algo me está diciendo, siento que me dijo que tengo que estar bien, ¿no? Que tranquilo, que relajado, que a lo mejor tengo que tomar decisiones o a lo mejor me tengo que acelerar un poco en ciertas situaciones o no comer tanto, por ejemplo. No que te diga que no comes porque estás gordo, no, sino esta parte, no aceleres tu emoción de comer mucho porque a lo mejor eso también te lleva a otra cosa. Que también es como conectarte a la sabiduría interna de tu materia, porque a veces es como hacer ese ruido, de decir, ay, pues cuida tu estómago, cuida tu cabeza, cuida algo porque no estás bien, que muchas veces tampoco hacemos caso. Y eso es muy importante, porque acuérdense que todos somos un conjunto de todos y no podemos estar dividiendo una cosa con la otra. Todo es parte de lo que tenemos y todo es parte de nuestra esencia desde tu energía, desde tu aura, desde tu parte álmica, desde tu ángel. Todo es un conjunto de ti. Entonces, como conjunto lo tienes que entender, pero también es cómo entender esta parte que te dice tu parte álmica. Por eso es la que tiene la sabiduría, se queda con esa memoria, con esa parte que les digo, es la memoria que tienes de tu materia. Todo lo que pasa en tu vida se queda en tu alma y todo lo que tiene que pasar ya lo sabe tu alma, porque antes de que nazcamos o antes de que lleguemos a la tierra, en este caso, a la materia, sabe tu vida, tu alma. O sea, tú ya sabes lo que va a pasar, desde que naces hasta que mueres. ¿Y cómo vas a morir? ¿De qué manera vas a morir? Sí. Pero también hay decisiones. Acuérdate que el libre albedrío puede modificar, cambiar o hacer. Que a veces es esta parte, yo no tenía que ir a este lado, ¿no? A veces hazle caso a esa parte de, no me están dejando ir, no voy. Entonces, si dices, no quería venir porque entonces pasó y pasó un accidente, incluso hasta una muerte, pero entonces hay que hacerle caso desde, si no le quieres hacer caso a esa parte de tu intuición, hazle caso. Es decir, no es por ahí. Y que muchas veces, incluso hasta en relaciones de pareja, algo sucede que te dicen, no es por ahí. Hombre o mujer, ¿eh? Como hay hombres intensos, hay mujeres intensas. Y entonces te dicen, algo por ahí me llegó que decían, es que me decían que no. Y yo les decía, si te decían que no,
por qué hiciste que sí y ve cómo estás. Estás en un proceso depresivo, es una relación muy tóxica o es una relación muy complicada. Si te están diciendo no, pues no, por algo te lo están diciendo, por algo te están cuidando y por algo hay que hacer caso, ¿no? A veces el enojo, la frustración, la angustia o sucesos que puedan estar pasando, dice, sí, no importa, lo hago, lo tomo y tomo esa decisión. Pero hay que hacerle caso a esa intuición, que no le hacemos caso, esa es la verdad. Y les digo, si no le haces caso a tu intuición, hazle caso a tu ángel, que tampoco pelamos, que no es que tengas muchos ángeles, acuérdense que es un ángel que te cuida, que te guía, que eso, o incluso hay señales que te están dando el entorno y que te están diciendo, incluso hay veces que la sabiduría del alma es tan sabia que te manda gente también, como que le habla a un alma a otra alma, le dice, oye, dile esto porque necesito que no vaya. Pero tú dices, no, sí, voy a ir, entonces te están diciendo no, incluso te pueden mandar gente a decir, no, no vayas por ahí, mira que esto, no, no, yo voy porque tengo que ir, entonces a veces es más tu necedad o tu coraje, tu intención o cosas racionales que no lo estás pensando, porque hay gente que no piensa en el sentido que toma las cosas por tomarlas o cosas que dices, me atrevo y lo hago. En este caso, el arcángel que te puede ayudar en esta parte álmica es el arcángel Miguel y te dice, si tú haces caso de la sabiduría de tu alma, entenderás lo que tienes que hacer. Muchas veces tienes que saber lo que tienes en tu intuición para que las cosas se puedan dar, las cosas puedas entender y las cosas puedas fluir. Hazle caso a la sabiduría álmica para que las cosas se puedan dar para ti y puedas entender tu entorno y puedas entender las cosas que suceden. Entonces, en esta parte, el arcángel Miguel te dice, pues hazle caso a tu alma. A veces esa intuición le tienes que hacer caso. Por mucho que te digan, no, es que tu intuición está mal, no. Hazle caso a tu intuición, por algo te lo están diciendo o te están dando señales o tu ángel también está ahí muy intenso contigo, decir, no es por ahí y que te pueden mandar muchas señales a decirte no, pero tú dices sí. Entonces ahí también hay decisiones, circunstancias, causas, consecuencias. Acuérdate que una de las cosas que también dentro de la parte de la sabiduría son las leyes universales. Si tú tienes una parte de la ley causa-efecto, pues entonces son decisiones que tú tomaste por tu libre albedrío. Entonces vas a tener una causa-efecto por tu decisión que se vuelve karmático. Entonces eso hay que volverlo dharma, entender y comprender cómo estás haciendo las cosas. Que ya hemos hablado de algunas leyes universales, desde la ley causa-efecto, desde la parte de intención, cómo lo estás haciendo desde el universo, cómo lo estás manejando, tu pensamiento, tu palabra, que también tiene que ver mucho con lo que estás haciendo, que también tiene que ver mucho con la sabiduría. Dice, dame las palabras muchas veces para expresarte, decirle, pues decir, dame las palabras adecuadas para hacer una junta, por ejemplo, o para decir, o hacer, o exponer, o cualquier circunstancia. Y el alma también incluso con tu ángel, te va a ayudar a decir las palabras adecuadas que tienes que saber o decir, para que entonces la gente tengas esa comunicación verbal y entonces tengas esa comunicación, pues, digamos, adecuada, ¿no? Que esa comunicación asertiva que a veces nos hace falta es parte de lo que tenemos. Si no tenemos esa comunicación asertiva, también no tenemos esa comunicación que tenemos que hacer. Y eso lo puedes decir con tu parte álmica. Dame las palabras correctas y tener la comunicación asertiva que tengo que dar para que las cosas puedan fluir, las cosas se puedan dar, para mí esté bien y entonces todo pueda llegar. Entonces, conéctate contigo, conecta con tu sabiduría, conecta con tu alma para que entonces las cosas puedan fluir, tú sepas por dónde irte, que te guíe adecuadamente y que entonces hagas más caso a tu intuición que a lo externo. Y si no haces caso a tu intuición, pues entonces te van a llamar a lo externo para que entonces, pues de alguna forma veas que es por ahí o no es por ahí, ¿no? El libre albedrío, acuérdense, nadie se mete y eso son decisiones tuyas que hay que tratar de ser más objetivos o ser más pensantes o más racionales para hacer las cosas adecuadamente. Bueno, pues yo soy Alma Real. Yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.